primeiro lugar, manifestar a favor da democracia. Porque a democracia é um sinônimo, Lula é sinônimo de democracia. E o Brasil, com Lula, era uma coisa. E o Brasil sem Lula é outra coisa. Hoje eu vim aqui só para ver de perto esse ladrão vagabundo que é o Lula ser preso. Este es el clima que se vive aquí. Aquí está Lula, más cerca de nuestra posición, saludando a la gente hacia los cuatro costados. El expresidente está saludando a la gente, agradeciéndole la consecuencia y la compañía. Siguen los cantos de la gente. O presidente Lula é homem de religião e homem de fé. Para eles saberem que eu não tenho medo, para eles saberem que eu não vou correr e para eles saberem que eu vou provar a minha inocência. Buenas tardes, comenzamos TN Internacional y estamos atentos al momento en que Lula se entregue. Sí, estamos hablando de minutos nada más para que Lula da Silva finalmente termine en la cárcel. Un proceso de años realmente, una investigación judicial de años, una crisis política en Brasil que también lleva muchos años y que no termina, obviamente, esta crisis política con Lula en la cárcel, sino que la situación continúa porque hay elecciones en el mes de octubre y todo puede pasar. Hay especulaciones políticas y judiciales de que puede pasar en los próximos meses con Lula da Silva. ¿Puede Lula salir de la cárcel incluso antes de agosto y después ser candidato a presidente? Lo vamos a preguntar con analistas, con especialistas en la tarde de Todo Noticias en TN Internacional. Vamos a hacer estas preguntas. Hay ideas de los abogados de Lula da Silva de buscar por todos los medios la manera en que Lula salga de la cárcel. Pero eso va a pasar y de eso vamos a hablar obviamente en los próximos minutos. Primero estamos atentos a lo que pasa en San Pablo, porque Lula ya habló, Lula tuvo su misa, Lula tuvo su acto final antes de entregarse a la justicia. Y en ese acto final, Lula confirmó que efectivamente va a aceptar la decisión judicial, la decisión del juez Moro, que en definitiva terminó esperando que Lula fije la hora en la que él mismo quiere entregarse a la justicia. Recuerden que el juez Moro le había dado plazo hasta las 5 de la tarde del viernes. Lula desoyó ese plazo, decidió hacer la misa por su mujer fallecida en febrero del año pasado y de esta manera, después de la misa, realizó un acto político, marcando obviamente las diferencias con el fallo judicial, pero sobre todo diciendo y sosteniendo que él más lo atacan, más cerca de la gente se siente. Fueron frases que utilizó Lula para hablar en este acto en el sindicato metalúrgico, el lugar elegido por Lula para pasar las últimas 2 noches. Allí durmió junto a la militancia que lo vio además crecer desde ser el obrero metalúrgico hasta ser presidente de la nación y ahora a sus 72 años Lula da Silva terminar en prisión, en la cárcel como el propio juez Moro ordenó, en la cárcel de Curitiba. Hasta allí se tiene que trasladar Lula da Silva en los próximos minutos nada más. La hora prevista, la hora que se dice es las 3 de la tarde en Brasil. Las 3 de la tarde es el horario en el que Lula aceptaría entregarse a la justicia. ¿Qué está haciendo Lula ahora? Por lo que sabemos, almorzando con su familia después del acto. Su idea era como despedida, un almuerzo final con la familia de Lula y probablemente con alguno de sus más cercanos dirigentes políticos y después de allí rumbo a la cárcel de Curitiba, donde ya contamos hay una gran cantidad de políticos presos, ¿sí? De políticos presos, por ejemplo, desde diputados y exministros de Lula hasta el propio Marcelo Odebrecht pasó por la cárcel de Curitiba, ¿no? Algunos dicen la cárcel del Lava Jato, ¿no? La cárcel donde muchos de los políticos que participaron de la corrupción de esa enorme causa que involucra a Petrobras terminaron en esa prisión. Estamos a minutos de que esto ocurra. Estamos con Pepe Gil Vidal, obviamente en San Pablo, esperando conectarnos con él para tener más detalles de cómo
va a ser esta entrega de Lula da Silva ante, además, la propia militancia que no se movió del sindicato metalúrgico, desde que decidió Lula da Silva refugiarse en ese lugar. En minutos estamos con Pepe Gil Vidal desde la ciudad de San Pablo y la detención de Lula. ¿Qué? Tacto con Tiago de Aragao, que es analista político, allí está en Brasil. Gracias por atendernos. Buenas tardes desde Buenos Aires. Franco Mercurial lo saluda. Hola. Buenas tardes. Bueno, ¿sorprendido o este final era un final anunciado? No, era un final anunciado. Todo el proceso contra Lula fue muy abierto. Por ejemplo, Lula perdió la decisión con Moro, después perdió la decisión en la Corte Regional 3-0, después perdió para el Superior Tribunal de Justicia 5-0, y después perdió en el Supremo 6-5, donde 5 de los 6 jueces que votaron en contra Lula fueron apuntados por el PT y por Lula para sus posiciones. Todos los procesos fueron televisionados en vivo, entonces no fue una sorpresa, no. Y recién arrancaba Tiago contando que todavía los abogados de Lula tienen la idea de hacer más y más presentaciones judiciales. Y se habla incluso de un ministro de la Corte Suprema que votó en favor de Lula en este 6-5, que estaría dispuesto esta misma semana, ya con Lula en la cárcel, a buscar alguna vuelta jurídica para que Lula salga incluso antes de agosto. ¿Esto es posible? No, estas son muchas especulaciones que están ocurriendo ahora. Claro que en el judiciario brasileño es posible porque es un sistema judiciario interpretativo, pero el propio juez de la Suprema Corte que están atribuyendo a eso ha dicho que no ha dicho nada de esto, que la situación sigue hoy dentro de la normalidad y dentro de las reglas. Entonces, hay muchas especulaciones acerca del futuro de Lula en los próximos meses, pero es una situación que hoy es más especulativa que real. Una pregunta más. ¿Qué se dice, Tiago, respecto a la manera de trasladar a Lula? ¿Él va por sus propios medios de San Pablo a Curitiba? Bueno, yo creo que no. Yo creo que él va por los medios de la Policía Federal, que dispone de aviones y de toda la situación. Y creo también que Lula hoy va a intentar hacer una situación un poco más complicada logísticamente para la Policía Federal. Claro que hace parte de la posición que está tomando ahora, de su discurso. Tiago, gracias. Enseguida retomamos el contacto y la comunicación. Seguimos atentos al trabajo de Pepe Gil Vidal allí en la ciudad de San Pablo. Pepe, buenas tardes. Hola Franco, buenas tardes. Nuevamente, como lo dije en el pasado, gracias por el aguante en esta falta de la conducción de TN Internacional de quien te habla, y por la paciencia también a ustedes y a las personas que nos ven, porque hemos tenido que lidiar con de todas las cosas aquí, algunos problemas, inconvenientes técnicos de esas que surgen de último momento en una cobertura permanente como es esta, pero ya gracias a Dios los tenemos solucionados. A ver, tal vez tenga algunas cosas para aportar respecto de la conversación muy interesante que vos tenías con Tiago de Aragao. Lo primero, tenemos dos versiones de lo que está pasando con Lula da Silva. La primera es plenamente coincidente con la que vos lanzaste hace apenas un par de minutos. Y tiene que ver con que Lula todavía estaría reunido con algunos de sus principales allegados, compartiendo un almuerzo, reponiéndose de una exposición de horas que incluso lo llevó a tener una pequeña indisposición, de la cual por suerte rápidamente y con la llegada de un doctor se repuso. Se dijo que fue efecto del calor, de la intensidad, de la emoción de ese acto, que estaría todavía en ese plan. Y la segunda, a ver, estamos nosotros en una zona muy cercana a un lavadero de autos y una playa de estacionamiento. Está en la calle João Lotto. Hemos llegado hasta aquí porque las versiones indican que tendría que salir por aquí. ¿Qué da la pauta de eso? 3 autos sin identificación oficial que llegaron tipo a las 6 de la mañana, que se instalaron en ese lugar, que fue tapado rápidamente con una lona amarilla. A quienes querían acercarse, a quienes se acercan para lavar su auto los sábados o para dejarlo ahí por un rato, le decía al dueño que eso estaba completamente cerrado, y que serían los enviados por parte de la Policía Federal
para llevarlo hasta el aeropuerto y después conducirlo a Curitiba, que es donde, de la boca de la mismísima Gleisi Hoffmann, la número 2 del Partido de los Trabajadores, es donde se iba finalmente a presentar ante la justicia federal. La otra versión que tenemos es que en realidad ha sido todo mucho más directo y mucho más práctico, que un auto del aeropuerto de San Pablo, de Guarulhos, vino a llevárselo directamente, que ya no estaría aquí. En cualquier caso sería inminente, o si ya fue hace segundos, la partida de Lula da Silva de aquí. Pero bueno, están estas versiones contradictorias aquí. Lo cierto es que el movimiento, como ustedes ven, a mis espaldas no para, es constante. Algunos se fueron, muchos todavía se quedaron. Sí, era más notable de a ratos mayor presencia policial. En algún momento en esta zona estuvieron 2 camiones cortando parte de esta calle lateral y era más notable la presencia de policía. Ahora ya no. Aunque la policía se mantiene discretamente en los alrededores, pero no hemos visto efectivo. Pero esto no quiere decir absolutamente nada. Sí, claro. No, te iba a decir, Pepe, que recién nos decía un analista que Lula igualmente se le iba a hacer difícil a la policía a la hora de entregarse, más allá de que ya está negociado. Finalmente Lula no consiguió quedarse en San Pablo como pretendía él y sus abogados. Sí, habrá que ver qué niveles de negociación se establecieron. Hay que ver qué niveles de negociación se establecieron y por dónde pasa la resolución judicial, qué es lo que le aconsejaron sus abogados, cuál es el canal de conexión que establecieron con la Policía Federal tanto en Curitiba como en San Pablo, cuáles eran las posibilidades de la infraestructura de contener a una figura de esta magnitud aquí en San Pablo para arreglarlo rápidamente como se hubiera necesitado cuando ya estaba listo el asentamiento en el que tenía que estar en Curitiba desde hace ya muchas horas atrás. La verdad es que es una situación realmente compleja desde lo estructural también, no es cualquier persona, es Lula da Silva, 2 veces presidente y el primer presidente de un país que termina preso, así que habrá que ver cuáles fueron las complejidades y cuáles fueron las articulaciones pequeñas que se armaron en días completos de diálogo entre las partes, tanto políticas como judiciales, que se llevaron adelante y te puedo asegurar que fueron muchas en las últimas horas, así como recursos que se están presentando todavía hasta ahora y que seguramente se van a conocer en algunas horas más. Pepe, y además habrá que ver qué recibimiento hay en la cárcel esta de la policía brasileña allí en Curitiba, porque se habla de manifestantes, ¿no?, que también van a ir a Curitiba, una movilización allí mismo en Curitiba cuando Lula ingrese a la cárcel. Serán días de tensión, porque eso puede ocurrir hoy, pero también en los próximos días organizar otros actos frente a la cárcel donde Lula quedará preso. Por un hecho de esta gravedad siempre hay movimientos de tensión y siempre hay expectativas de tensión, pero Lula las rebajó completamente, así como buena parte de la primera plana del Partido de los Trabajadores que lo acompañó aquí y también de quien fue el oficiador principal de la misa que estaba en el lugar, hablando de que todo se haga en paz, que haya movilizaciones, que haya manifestaciones, que ocupen los lugares que tengan que ocupar, pero ha habido un llamado expreso a ser pacíficos, tanto por parte del expresidente como de quienes lo acompañaron en este acto que empezó siendo una misa en memoria de doña Marina Leticia, quien fuera su mujer, que murió hace poco más de un año. El llamado es ese. Ahora también te digo que ni bien terminó el acto, la señora Gleisi Hoffmann llamó, y ahí tuvimos la confirmación de que se iba para Curitiba, llamó a mantener este cordón que estaba alrededor del Sindicato de los Trabajadores para proteger a Lula de cualquier intervención de la Policía Federal, llamó a mantenerlo en las próximas horas allí en Curitiba. De todas maneras ya será otra historia. Será con un Lula teniéndose a derecho y seguramente la manifestación va a ser importante en Curitiba, como te puedo asegurar que lo va a ser también en otros distintos puntos del país, porque el Partido de los Trabajadores ya tiene una estrategia de movilización precisamente para seguir en función de esto y en función de algo que Lula deja claro que no abandona, su intención de ser candidato a presidente. A mí me parece que esto hoy tuvo varios aspectos, varios planos, lo decía recién en conversación telefónica con nuestros compañeros allí en los estudios. Me parece que hemos visto varios Lulas en el día de hoy. El Lula que remite
a la época de un luchador sindical que se hizo famoso en todo Brasilia por plantarle cara a la dictadura en el gremio metalúrgico cuando esto era poco más que una pequeña oficina, y las enseñanzas que recibió en aquel entonces, curiosamente cuando tantas veces también fue detenido en esa oportunidad. Cuando remitió a eso, yo imaginé un viro político hacia un discurso también más político de cara a lo que padece en el día de hoy. También vimos el Lula sindicalista, vimos al Lula dirigente político, vimos en otra manifestación de este discurso al Lula presidente, vimos en otra manifestación al Lula que, como dicen aquí, viró un reo, es decir, que fue indiciado por la policía primero y por la justicia después, que fue judicializado, y posteriormente a quien no abandona su calidad de candidato, porque él se siente así, y de hecho dijo que si por él fuera no se hubiera entregado, pero él no es solo, él tiene un proyecto atrás que necesita nuevamente que posiblemente él sea presidente, incluso para formar nuevas generaciones, así que él está en ese terreno. Me parece que ha hecho un aquilatamiento de todo esto junto, que conlleva varias etapas, varias personalidades, y que termina con esta definición que lo lleva a presentarse ante la Policía Federal en Curitiba con algo gráfico y gracioso, con una mención. Mi mamá, cuando nací, lo primero que notó es que yo tenía el cuello corto, y todavía lo sigo teniendo corto. ¿Saben para qué? Es para no bajar la cabeza ante nadie, en obvia referencia al juez Moro, lo que provocó risas generales aquí en esta abigarrada cantidad de gente que durante horas se mantiene en este puesto en San Bernardo do Campo, Franco. Pepe, quiero preguntarte, vos recién dabas algunos datos y yo quiero insistir en esto, la información que vos tenés allí, te ubicaste en un lugar especial, estamos esperando obviamente el momento en el que Lula se entregue y vaya a la cárcel de Curitiba. Lo que quería preguntarte es, digamos, estas negociaciones con los abogados implicarían, y esta es la duda, porque ayer la policía fue muy clara cuando dijo: nosotros en estas condiciones no podemos ir a detener a Lula porque hay mucha gente en el lugar, esto podría correr riesgos de que haya incidentes o haya algunos heridos. Esa situación no cambió en el sentido de que la gente sigue ahí, más allá de que Lula públicamente dijo que se iba a entregar. Te pregunto, ¿se supone que va a ir un auto policial, un auto de civil? Eso no está claro, vos manejabas varias informaciones. Pepe, ¿podés repetirlas? Sí, claro que sí. Las informaciones que tenemos son dos: que él ya salió, que está camino al aeropuerto, es una de ellas. La primera es la que vos mencionaste, que estaba manteniendo un almuerzo con sus principales allegados. Vamos a mantenerla esa, obviamente no la sabemos, no la podemos confirmar. Las otras dos que tenemos son las siguientes: que un auto del aeropuerto, un hecho que sería un pragmatismo hasta sorpresivo, el factor sorpresa en eso estaría realmente por todo lo alto. En un auto del aeropuerto ya se habría ido rumbo al aeropuerto para tomar el avión que lo llevaría a Curitiba. La otra es una versión un poco más elaborada, que dice que por lo menos 3 autos, uno blanco y 2 negros, sin identificación oficial, están aquí desde las 6 de la mañana, en un estacionamiento y lavadero de autos, que sería teóricamente este que tenemos aquí próximo, y que habrían venido específicamente para llevar y para custodiar a la vez al expresidente rumbo al aeropuerto. Tendrían matrícula de San Pablo, no iría obviamente en auto, y se lo llevarían al aeropuerto, y finalmente el aeropuerto volaría a Curitiba. Suponemos nosotros que en un vuelo privado. La verdad es que no imaginamos al expresidente volando en un vuelo de línea para esto. Las versiones que circulan aquí son estas. La gente se ha dispersado mucho, no es que se ha ido tanta, pero la gente se ha dispersado mucho, fundamentalmente para comer, para refrescarse un poco. Claro. Ha habido muchas personas descompuestas hoy. Yo he visto cerca de la posición que teníamos nosotros por lo menos 3 personas desmayándose por el calor, del calor, Pepe, y de la sofocación y de la gran cantidad de... Sí, por el calor, la gran cantidad de gente que había, el apretujamiento y de la emoción que tenían. Te puedo asegurar, ustedes seguramente allí en Todo Noticias van a ver ese material que consiguieron nuestros compañeros Quique Clur y Nicolás González, que han hecho un trabajo que a mí me admira durante el día de hoy. La verdad es que hemos visto gente en lágrima viva, pero en lágrima permanente, llorando todo el tiempo ante las palabras del expresidente, y hemos visto gente agitada por la emoción. Y esas personas después sufrieron las consecuencias en medio de las aglomeraciones y del calor. Calor que podría ser lo que provocó la posterior lipotimia del expresidente, que tuvo un ligero desvanecimiento al parecer cuando
se presentó ya después de haber sido llevado en andas por la gente en la entrada principal del gremio de los metalúrgicos. Ahí está esa imagen. Esto es lo que yo les quería comentar. Me parece que además de haber tenido en vivo todo esto, el trabajo de nuestros compañeros ha permitido esta imagen. Sí, estamos viendo, que verdaderamente me parece altamente impactante, Franco. Yo no sé qué sentís vos cuando ves esto, pero es realmente impactante. Más allá de lo que cada uno piense en lo personal o en lo político, pero es una imagen impactante y vas a ver también que la gente tiene flores para tirarle flores. La gente lo fue llevando en andas hasta la puerta principal a la que está accediendo ahora del gremio de los metalúrgicos. Allí empezó el esfuerzo por subirlo, esfuerzo que estaban haciendo quienes lo llevaban y esfuerzo que estaba haciendo el expresidente, que en un momento determinado lo vimos seriamente agitado arriba del tráiler en el que hizo todo este discurso, porque poco a poco su discurso fue muy fuerte, fue levantando mucha temperatura. En un momento se lo vio realmente muy, pero muy enojado contra quienes lo acusan y quienes lo llevan ante los tribunales. Pepe. Y ahí está a punto de pasar la puerta de la entrada principal. Y ahí es cuando se va a producir también este incidente. Sí, Franco. No, que esta imagen de Lula en andas es una imagen que recuerda incluso el nacimiento de Lula candidato a presidente. O sea, Lula es querido desde hace muchos años por la militancia y también por mucha gente que no necesariamente es militante del PT. Y que ha generado un vínculo muy cercano, te diría carnal, básicamente, con mucha gente, digamos. Por eso en Brasil se dice tanto esto de que, digamos, la gente que lo quiere a Lula lo ama, o sea, no hay vuelta atrás. Y además no cree que sea una persona corrupta, o sea, no cree ninguna de los argumentos judiciales, no es que lo perdona a Lula por la corrupción, sino que no cree realmente que Lula, dice, los demás sí son corruptos en el PT, pero Lula no. Esto es lo que piensa mucha gente en Brasil. Y después, bueno, por supuesto está también una enorme cantidad de gente que no lo puede ver más a Lula, ¿no? Que está cansada de la corrupción, cansada del PT y que ve en Lula la figura del mal, ¿no? Por eso estas divisiones o esta enorme grieta en Brasil que se ha profundizado, obviamente, ahora con la detención del principal líder popular y carismático que es Lula da Silva, Pepe. Sí, exactamente. Este hecho que muy bien describís se nota como en ningún lugar en donde estamos, en San Pablo. No aquí en San Bernardo do Campo, en donde aquí todo el mundo es partidario prácticamente y mira con mucho cariño la figura de Lula da Silva. Sino cuando vos vas al San Pablo ciudad, al San Pablo del mundo de los negocios, al San Pablo del mundo de las ventas, a la gente común incluso que vive en San Pablo. Hay un par de días en Brasil y ya casi te digo mora, casi vive, cómo se te pegan algunos términos. La cuestión es que si hay un lugar donde se ve la brecha claramente es aquí, en San Pablo. También en el sur del país, mucho. No así en el norte, donde el electorado es incondicional. Ha permitido elecciones históricas no solamente del mismísimo Lula da Silva, sino también de los principales referentes de los partidos de los trabajadores en las elecciones estaduales, en las elecciones para senadores, en las elecciones para diputados. Los han ganado con márgenes extraordinarios, particularmente en el norte del país. Pero si hay un lugar donde se nota la famosa brecha, es aquí en San Pablo, Franco. Bien, Pepe, quiero contarte que enseguida, nada más, vamos a estar en TN Internacional, Pepe, con invitados especiales. Vamos a escuchar su análisis sobre esto que es impactante, que es histórico. Allí está en la mesa Silvia Colombo, que es corresponsal de Folia de Sao Paulo, Germán Lodola, que es analista político de la Universidad de Itela, y Gabriel Puricelli, que es analista político y que están en los estudios de Todo Noticias, Pepe, para enseguida compartir sus miradas, sus opiniones sobre esta noticia realmente que hace historia, Pepe, y que además impacta en toda la región, ¿no? La detención de Lula para muchos actuales presidentes y también expresidentes que tuvieron una buena relación con Lula da Silva, y que además, hay que decirlo también, algunos de ellos, no todos, algunos de ellos quedaron también vinculados por estas empresas brasileñas que han sobornado a dirigentes políticos, ¿no? El caso puntual de Odebrecht, el caso de los frigoríficos, por ejemplo, y el caso puntual también de Petrobras, ¿no? Donde las coimas han llegado y se han multiplicado en toda la región. Por eso muchos miran con atención esta detención de Lula da Silva. Mira, Franco, aquí la clase política está torpedeada en el casco. La clase política. No solo Lula da Silva, sino muchas otras personas. Muchas otras personas que son cercanos al expresidente y otras que no lo son y otras que están en las antípodas. La dirigencia política aquí en Brasil ha sufrido un torpedo al centro del casco, que va a ser muy difícil de levantar. Mira, yo recuerdo ahora el testimonio de un taxista que me decía, miren, aquí
cualquiera que se presente, un artista respetado o que sea importante, un cantante, alguna persona que tenga un reconocimiento internacional por su actividad en Brasil, cualquier persona y que ofrezca una mínima instancia de decencia puede convertirse en presidente. Sacaría mucho más votos que cualquiera de los que pudiera presentarse en las futuras elecciones. Me parece que ahí está también otro tema a debatir, más allá de lo que puntualmente pudiera o no terminar pasando con el expresidente Lula da Silva. La dirigencia política aquí en Brasil está torpedeada en el corazón del casco, de eso no cabe ninguna duda. Pepe, vos estuviste muy cerca en el momento del discurso de Lula. Quería preguntarte también por Dilma Rousseff, también habló. Ella es una de las, digamos, de las mujeres más conmovidas por esta detención, a pesar de que ella no tiene riesgo, digamos, de ir a la cárcel, pero que sí fue destituida políticamente. Sí, absolutamente. Mira, vos sabés que era algo que nuestros compañeros me preguntaban una y otra vez en los 2 últimos días. Escúchame, Dilma está, ¿me podés confirmar si Dilma está? ¿Dónde andará Dilma? Y qué sé yo. Y yo sabía que Dilma estaba aquí, pero por una sola razón, porque tuve la oportunidad de ver las imágenes de uno de los periódicos locales que la mostraban junto a Lula da Silva. Me quedaba la duda si podía ser en el Instituto Lula, que era donde estuvo antes de dirigirse aquí al sindicato, o en el sindicato metalúrgico, pero después por algunas señas, que yo ya estuve varias veces en este sindicato en más de una oportunidad, tanto con Lula como con Dilma. Entonces me di cuenta que por algunas cuestiones estructurales se trataba de este lugar. Eso el primer día, cuando salió la orden de detención. Allí hubo una historia que nosotros contamos mientras pasa un helicóptero muy cercano. Mira, acá hay tanto helicóptero, son 3, 4, 5, y no te queda claro cuando pertenecen a las autoridades policiales o a las poderosas cadenas de televisión que han tomado todo esto durante días y lo siguen tomando, y ahora seguramente buscando la mejor perspectiva para ver si encuentran el lugar por donde eventualmente, si es que todavía hasta aquí podría salir Lula da Silva. Te digo que están la gente oscilando se está moviendo, muy bajo, Pepe. prácticamente Que... arriba nuestro son sí. como 3. Sí. Sí, pero esta gente que se está moviendo no se está moviendo hacia la calle, se está moviendo hacia adentro de un local. Ajá. Se está moviendo hacia adentro de un local. ¿Qué hay en este local? ¿Que es una panadería? No lo sé, pero es hora de comer y puede ser por eso. La gente se está moviendo, pero no, nosotros notamos el mismo movimiento, pero vemos que estaban entrando todas, que es la panadería Asamblea. La Asamblea 2 se está moviendo aquí adentro, así que posiblemente, como se va de comer, hayan decidido tratar de comprar algo antes de que eventualmente cierre. No tiene que ver este movimiento, por lo menos, con que pudiera estar aquí Lula da Silva. Sí, en cambio, estoy más pendiente de los helicópteros que empezaron a oscilar mucho más bajo, mucho más cerca, y eventualmente, sea por parte de la prensa local o sea por parte de las autoridades, para monitorear algún movimiento que permita saber cómo podría desarrollarse algún operativo. Pero por ahora no tenemos señas ciertas de que pudiera estar moviéndose por aquí, por el lugar. Te decía de Dilma Rousseff, que luego ya tuvimos la certeza de que estaba con él. Mira, hay una historia que cuenta que cuando supo de la rápida decisión del juez Moro, Dilma Rousseff empezó a llorar desconsoladamente. De todos los dirigentes que estaban impactados, incluso el mismísimo Lula, era la que estaba más impactada de todos. Fue ahí que Lula empezó a recomponer su imagen, empezó a recomponer, a tomar fuerzas y empezó a consolar uno por uno a los dirigentes. Viste en el acto de hoy cómo los fue presentando, los conoce a todos por nombre y apellido, vengan de donde vengan. Los fue consolando uno por uno, levantándose el ánimo, y con Lula tuvo un gesto con Dilma mucho más cariñoso, abrazándola y consolándola durante largos minutos para que finalmente dejase de llorar. La pregunta que seguía es, bueno, Dilma fue a reponerse a otro lado, después se fue. No, Dilma estuvo todo el tiempo aquí y hoy la vimos acompañando al expresidente, y ustedes seguramente recordarán las palabras de Lula da Silva para con Dilma. Cualquier éxito, cualquier logro, cualquier cosa buena que han podido lograr en sus dos administraciones tienen en gran medida el basamiento del acompañamiento de Dilma Rousseff, según dijo Lula. Estoy mencionando palabras de Lula porque ella confió siempre y siempre le dio el mejor consejo para llevarlo adelante. Sí, Franco, Dilma no se separó un minuto de él y seguramente está en el entorno que lo acompaña, incluso hasta el aeropuerto, no tengo duda de eso. También pensaba si la detención de Lula pudo haberse hecho con Dilma presidenta, ¿no? O si, digamos, si la justicia actuó ya con Dilma fuera del poder, con el PT básicamente fuera del poder. Digo porque muchos hablan de la independencia del Poder Judicial. Ahora, la decisión judicial llegó igualmente cuando Dilma quedó afuera del poder político, ¿no? Una vez que tuvo que renunciar o fue destituida en realidad por el Parlamento brasileño, ¿no? Un momento también de tensión política en Brasil, y por eso marcaba Pepe antes la cantidad de años que lleva esta crisis política, ¿no? Nosotros en la Argentina hemos tenido, y sabemos mucho de crisis política porque hemos tenido muchas,
pero lo más impresionante en Brasil es que esta crisis lleva muchos años. A ver, atención, Sí. atención, perdóname Franco, Claro. te interrumpo porque está viniendo un patrullero aparentemente de tránsito de San Bernardo do Campo. Seguramente si es tránsito no tendrá que ver con esto, le está pidiendo permiso a la gente para pasar, pero no, evidentemente no tiene que ver con un operativo de acompañamiento de una caravana que eventualmente pudiera llevar a Lula da Silva. De todas maneras sí puede tener que ver con una forma de ver cómo están los alrededores para ver por dónde sería más práctico, más cómodo salir. Pero claro, esto ya es una especulación. Te pido 1000 perdones por la interrupción, pero me pareció importante mostrar esa imagen porque hasta que la vimos claramente con el trabajo de nuestros compañeros no sabía exactamente a qué podía referirse. Sí, Franco, te Por escucho, supuesto, perdón. que lo más importante, Pepe, obviamente estamos atentos. Se supone que para las 3 de la tarde, hora de Brasil, Pepe, es el horario en el que Lula se comprometió a entregarse, por la información que tenés, a entregarse a la policía brasileña y ser trasladado a la cárcel de Curitiba, donde no sabemos cuánto tiempo, hay todas especulaciones, cuánto tiempo quedará detenido Lula da Silva, si va a cumplir o no los 12 años y un mes de cárcel. Algunos dicen que ya cumpliendo un sexto de la condena, ya él puede pedir algunas libertades, o incluso ayer te contaba, Pepe, y te preguntaba el tema de la prisión domiciliaria de Lula da Silva, que también puede ser un elemento que los abogados de Lula tengan en carpeta, ¿no? Él tiene 72 años y la ley de Brasil, Pepe, es que a partir de los 70 vos puedas solicitar la prisión domiciliaria, pero es el juez de la causa, es decir, el juez Moro, el que debe aceptar o no este pedido de prisión domiciliaria. Vamos a ver, era en parte de las especulaciones que hemos estado contando en Todo Noticias en los últimos días, lo que se estaba hablando como parte de las negociaciones, que si todo fuera mal, si todo fuera peor, que pudieran por lo menos darle la prisión domiciliaria. Mira, yo sé que mientras nosotros estamos aquí hablando, mientras hemos hecho la cobertura de toda la palabra de Lula da Silva, la presencia del expresidente, no pararon las negociaciones. No pararon las negociaciones y no pararon las gestiones judiciales. Yo sé que están presentados, de los que van quedando, numerosos recursos, incluso alguno ante el Tribunal Supremo Federal, que le denegó el habeas corpus en 2 oportunidades. Así que no sería raro de extrañar que si todos estos recursos, de todos los presentados, alguno funcionara bien, Lula dejara la cárcel en cuestión de días. No te lo estoy dando como información, sino como especulación recurrente en los últimos días. De hecho, la información inicial señalaba que sus abogados le aconsejaban desde el primer momento atenerse a derecho. Lula estaba muy conmovido y también muy enojado por esto. Pero le decían, señor, aténgase a derecho. Hay una cantidad numerosa de recursos presentados que hacen que exista la posibilidad de que usted no pase más de 4 días en la cárcel. Pero bueno, después fueron cambiando los puntos de negociación, empezaron los contactos con la Policía Federal aquí en San Pablo, eventualmente en una prisión federal quería quedarse aquí en San Pablo simplemente porque está su familia, fundamentalmente sus 2 hijos. Pero bueno, ha sido una maraña de negociaciones en lo jurídico y en lo complejo, en lo político sumamente complejo. Así que no deberíamos descartar, lo pongo como hipótesis, que Lula pudiera quedar libre en términos relativos bastante rápidamente. Pepe, escuchamos tus preguntas cuando vos quieras. Nos haces la pregunta, seguimos con vos en vivo al aire, porque lo más importante es estar esperando estos minutos, el momento de la entrega o de la detención de Lula da Silva. Pero queremos saludar aquí en la mesa, en los estudios de TN, mientras seguimos en vivo con Pepe Gil Vidal. Gracias por venir. Saludo primero a Silvia Colombo, que es corresponsal de Folia. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Muy amable. Y también a Germán Lodola, analista político de la Universidad de Itela. Gracias. Muchas gracias por estar. Y a Gabriel Poricelli, gracias por quedarse unos minutos en Todo Noticias. Bueno, primera pregunta. Digamos, Lula está a punto de terminar finalmente la cárcel. Eso ya no es una especulación, ya será un hecho. Lo más difícil de leer es si todavía quedan elementos jurídicos para que Lula, de aquí a agosto, pueda salir de la cárcel y ser después candidato a presidente de la nación. Sí hay, pero son remotos porque las instancias a las que él va a apelar ahora son instancias que ya lo condenaron, ¿no? Él ahora va a entrar con una apelación a
Suprema Corte sobre la condena, porque la apelación del otro día que votó el Supremo era sobre el habeas corpus. Mientras el PT está barajando qué hacer con la candidatura, porque hay un plazo de agosto para presentar una candidatura. Ahí hay dos opciones, o presentar una candidatura que no es Lula, un otro candidato en serio para que concurra, o presentar un candidato y hasta 19 de septiembre, que es el plazo máximo para cambiar de candidato, ahí presentar a Lula si por ventura se logra que Lula zafe de esa condena. Es decir, que no lo ves como lo más probable, pero existe la posibilidad. Existe la posibilidad. Pero ahí hay que ver qué pasa con la imagen de Lula frente a los votantes, ¿no? Porque eso que vimos hoy eso es lo que Lula sabe hacer. Él es el rey de la retórica popular, no es la primera vez, no es menos de lo que esperábamos de él. Ahora, si él va a seguir teniendo tanto apoyo y tantas intenciones de voto, con el desgaste que ya sufrió hasta acá y que va a sufrir hasta agosto, octubre, esa es la cuestión, ¿no? Porque hoy él tiene votos para ganar la primera vuelta, pero quizá no para ganar la segunda vuelta. Germán, ¿cómo lo ves? Bueno, sí, comparto. Creo que es remota la posibilidad de que la justicia atienda el pedido de Lula, pero quisiera volver un poquito para atrás para responder la pregunta, ¿no? Digamos, ciertamente el proceso que se le abre a Lula es un proceso que en ningún país del mundo hubiera finalizado con un presidente preso. Esto es un proceso claramente, esto reconocido por juristas de diferente procedencia política, es un proceso claramente ilegítimo, no hay pruebas de ninguna manera, digamos, de que Lula haya estado involucrado en lo que se le imputa. Y dicho esto, lo que podemos preguntarnos es por qué sucedió, ¿no? Digamos, por qué una situación que en condiciones normales ningún presidente de la República hubiera terminado preso, no solo en Brasil, estoy hablando de la región, llevó a Lula a esta situación. Y yo creo que eso está vinculado con un fenómeno nuevo que vivimos en América Latina, un fenómeno que es riesgoso en América Latina, que es la participación de actores, digamos así, no políticos partidarios en la escena política de nuestros países. Típicamente, hasta los 80, la década de 1980, la preocupación de los analistas políticos por la democracia latinoamericana pasaba por la intervención efectiva de los militares en política y la remoción de las autoridades democráticas por mano de los militares. Hoy creo que el caso de Brasil nos pone frente a un escenario diferente, sí, que probablemente no tengamos nombre. Es interesante, Germán, lo que planteas, pero también la gente en Brasil sabe muy bien que la corrupción ha tapado a todos los dirigentes políticos y que Lula ha sido, en definitiva, y durante su gobierno ha existido el mensalao, el Lava Jato, y digo, más allá de que pueda o no probarse, como vos decís, si es polémica, digo, probarle que el triplex del que se habla haya sido un soborno al propio Lula, lo que está claro es que el PT se ha financiado a través de los sobornos, al igual que otros partidos políticos, y eso la gente lo sabe. Bueno, vos haces una pregunta que es muy importante, pero que no es el caso Lula, que es por qué la corrupción es endémica en Brasil. No, la pregunta era, bueno, ¿qué pasa con Lula? Lula concretamente creo que el caso es un caso muy armado. De la misma manera fue un caso armado la destitución de Dilma Rousseff por el Parlamento. Pero dicho esto, vos haces una pregunta que es muy importante y que es más estructural. Digamos, ¿por qué la corrupción es endémica a la política brasilera y cuáles son los mecanismos de la corrupción en la política brasilera? Entonces, yo te diría dos o tres cosas respecto de esto. La primera cosa que diría es que es muy difícil hacer política en Brasil con el tipo de instituciones políticas que tenés en Brasil y la conformación del sistema partidario brasilero. ¿Qué quiero decir? La conformación del sistema partidario brasileño es un sistema hiperfragmentado, ¿sí? Estamos hablando de la presencia de 18 partidos políticos en el Congreso, partidos que no tienen, como en Argentina, injerencia territorial. O sea, son figuras individuales, salvo el PT y el PCdoB probablemente. Entonces, por un lado tenés fragmentación del sistema partidario y por otro lado tenés un mecanismo institucional donde el gobierno es minoritario. 20% de diputados, 12% de senadores. Esto que genera una necesidad de formar coaliciones de gobierno. Esto se le denomina presidencialismo de coalición. Y se está demostrando que los presidencialismos de coalición son presidencialismos débiles. ¿Por qué?
Porque una característica adicional del sistema político brasilero son lo que llaman listas abiertas. Esto es, no es una lista partidaria como en Argentina, esos son candidatos individuales. Lo que abre un financiamiento privado de la política. Entonces, la situación de la corrupción endémica en Brasil, de la mano de liderazgos individuales y un PT que estaba en el gobierno y trataba de estructurar esa dinámica política, se entiende por las instituciones existentes. Entonces, es muy difícil pensar en Brasil un partido de gobierno que logre gobernar eficientemente si no dispone de recursos para formar coaliciones de poder. Yo sé que te lo simplifico todo lo que vos dijiste, pero el PT tuvo 3 gestiones y la última de Dilma que terminó en fracaso. Tuvo tiempo de cambiar y mejorar las instituciones. Sin embargo, no se le puede quitar responsabilidad de que fue parte de todo esto. Pero vamos a escuchar también otra opinión, la de Gabriel, un poco sobre el caso Lula y sobre Brasil, ¿no? Bueno, en relación con esto último que vos decías, efectivamente es así, pasaron largos periodos en el gobierno, tuvieron la oportunidad de impulsar una reforma política y de hecho es de alguna manera la iniciativa que toma Dilma Rousseff durante su primer mandato la que explica en buena parte la operación Lavallato, porque como parte de una reforma política más ambiciosa, Dilma le dio recursos y autonomía a la Policía Federal, al Ministerio Público, y es esa Policía Federal y es ese Ministerio Público que se activó para que hoy haya decenas de empresarios presos, decenas de políticos presos, ahora incluyendo a Lula. Efectivamente, desarmar el esquema que bien describía Germán recién y que además es un esquema que no implica simplemente una reforma política porque forma parte de las constituciones que tenemos todos los países al sur de Canadá, empezando por los Estados Unidos. Tenemos constituciones que proveen lo que se llama gobierno dividido, bajo la idea de que es bueno el equilibrio de poder. Tenemos un esquema donde la elección del presidente es disjunta de la elección del Parlamento, donde hay sistemas de partidos políticos más consolidados o donde por lo menos hay partidos bien consolidados que se puede esperar que tengan disciplina en el Parlamento, como es el caso de la Argentina. El tema del gobierno dividido puede llegar a funcionar de la manera un poco más virtuosa. En países como Colombia, como Perú, como Brasil, nos encontramos con congresos que están tarifados directamente. O sea, el presidente llega con el 52-53% de apoyo de los votos en una segunda vuelta, como es el caso de Brasil, y se encuentra con un congreso donde en el primer mandato, Lula no llegaba a tener ni siquiera el 20% de los diputados. Y los diputados que tenían enfrente no eran 3 o 4 partidos con cuyos líderes Lula se pudiera sentar y decir, bueno, vamos a acordar un programa de gobierno, queremos llevar a Brasil en esta elección. Se encontraba con una jauría voraz de gente que lo que quería era dinero para votar las leyes. Esa es la realidad cruda de Brasil. Este capítulo con Silvia, que está diciendo que no, desde que... No, estoy en desacuerdo con algunas cosas que fueron dichas acá. Primero, yo creo que sí hay un sistema de partidos políticos, que hay partidos políticos fuertes en Brasil. El PSDB, el PT, el propio PMDB, sin el cual no se pudo gobernar, ningún partido desde la democracia pudo gobernar sin tener una alianza con el PMDB, o sea, son partidos fuertes, no es como en Perú, por ejemplo. El PMDB es el de Temer. Es el de Temer. Y el otro, el PSDB, es el de Cardoso. Cardoso y son los 3 principales. Bien. Después sí, vos tenés un montón de partidos que llamamos nanicos, que ahí sí hay un montón y eso enfraquece, pero tienen pocos diputados. Las bancadas de esos principales partidos son grandes y sí dialogan. Sí Lula tenía capacidad política de dialogar con los partidos. Quien no tenía era Dilma. Y fue eso lo que empezó a marcar sus problemas con el Congreso. Después el tema de las instituciones, yo creo que es un poco más, tiene más matices. Yo creo que empezó antes, yo creo que empezó en el gobierno de Cardoso, después en el primer mandato de Lula, cuando se independizó de verdad la justicia brasileña. Entonces el Ministerio Público, que aquí sería la Fiscalía, la Corte Suprema y las demás instancias de la justicia, la Policía Federal, dieron el caldo cultural y político que pudiera
permitir que este grupo de Curitiba empezara la Lava Jato. Entonces, Lula de alguna forma está siendo víctima de un sistema que él impulsó, que vamos a investigar a todos. Pero esta justicia, pese a que sea independiente, ahí vienen los matices, también es sesgada e influenciada por la política. Y es por eso que tenemos un juicio a Lula que sí puede ser acusado de corrupción, aunque esta causa sea débil, tenga pocas evidencias, si él estuvo enterado de los temas de corrupción que pasó por su gobierno, pero su juicio fue express. Él ya se va a entregar hoy y ya va a estar preso. Mientras otros altos cargos de PMDB, de PSDB siguen en sus puestos y con causas en contra de él, ellos. No hay ningún tucano preso, ¿no? No hay nadie del PSDB preso, no hay uno solo. Ahora vamos a seguir con la polémica, porque la verdad que la detención de Lula tiene un montón de, como decían ustedes, matices, pero también una gran grieta, ¿no? Respecto a si esto es que se está haciendo justicia y la justicia es para todos, o en realidad es más un acto político de derrota del PT con la detención de su máximo líder en la cárcel. Pero tenemos una noticia urgente y ya volvemos después con la mesa y con el debate. Y atención, la noticia tiene que ver con una decisión que toma el PT, en este caso, de ir a Curitiba y a Brasilia para tomar y realizar marchas en estos lugares, en estas ciudades. Antes contábamos esta posibilidad de que vayan militantes al lugar donde va a quedar detenido Lula da Silva, Pepe, pero están llamando básicamente a ocupar Curitiba y también Brasilia las autoridades del Partido de los Trabajadores, del partido de Lula, Pepe. Sí, nosotros sabemos eso porque lo escuchamos personalmente de boca de Gleisi Hoffmann. Estábamos en la ubicación cuando se retiraba el expresidente Lula da Silva y en ocasión de la participación de la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, escuchamos esa convocatoria fundamentalmente a Curitiba para acompañar la presencia de quien fuera 2 veces presidente de Brasil y posteriormente también Brasilia. Pero atención, no son estos los puntos exclusivos. Nosotros hemos escuchado durante el acto en boca de Lula da Silva el llamado a sus colaboradores para que siguieran haciendo política, para que siguieran caminando, para que siguieran haciendo todo lo que tenían que hacer en función de la lucha política con la que van a seguir adelante. Así que es directamente proporcional a lo que se ha dicho en ese escenario, tanto por parte de Lula da Silva como por la pequeña intervención que tuvo Dilma Rousseff. Y ciertamente esta movilización ha sido llamada por parte de Gleisi Hoffmann. ¿Viste la imagen que nosotros te mostrábamos cuando llevaban en andas al expresidente Lula? Estaba llamando a la calma, estaba llamando al orden, estaba llamando a que la cosa no se desmadrara y precisamente eso fue lo que dijo. Y además fue el primer indicio que teníamos a partir de esta palabra y de esta convocatoria de que el lugar donde iba a estar finalmente Lula da Silva iba a ser Curitiba y no San Pablo como se había especulado últimamente. Así que sí, es perfectamente cierto porque además nosotros hemos sido testigos. Nosotros lo vimos, nosotros lo escuchamos, esa convocatoria estuvo. Siempre está el llamado a hacer ocupaciones de orden pacífico. El mismísimo Lula lo pidió de esa manera también si había que hacerlo, o las caminatas o la lucha política que se hiciera. E incluso el sacerdote que estuvo oficiando misa también lo había hecho de esta manera. Sí, seguramente los lugares críticos de Curitiba van a tener ese tipo de movilizaciones. Brasilia ha asistido a movilizaciones en los últimos tiempos de modo político claramente. La última durante la sesión del Tribunal Supremo de Justicia y no solamente allí. Yo creo que en buena parte del territorio también movimientos como los sin tierra, los sin techo, van a hacer ocupaciones, van a hacer movimientos, van a hacer manifestaciones y claramente creo que además forma parte de lo que es la estructura política general y estratégica de lo que están buscando como objetivo principal, que Lula vuelva a ser presidente de esta nación. Además el expresidente lo dejó muy claro en el día de hoy. Él está determinado a volver a ser presidente de esta nación. Hagan lo que hagan, vengan con la estrategia que vengan. Él además sacó chapa de la experiencia que él tiene de su época de pelea sindical, que ya había pasado por la cárcel, que la cárcel no lo atemoriza y largo, etcétera. Así que me parece que esto es directamente proporcional a lo que hemos visto y a lo que hemos escuchado en el día de hoy. Y si te parece, Franco, esto me da pie
a la pregunta que yo le quería hacer a algunos de nuestros prestigiosos invitados. La verdad es que me quedé enganchadísimo del debate que estaban teniendo en esa mesa con posiciones tan distintas, realmente impecable. Lo que quería preguntar es esto. No fue espontáneo lo de Lula, fue perfectamente diseñado. Es un hombre que tiene la capacidad de manejar el pulso político como nadie. No fue la secuencia en que presentó los hechos tan ordenada, hasta desde lo temporal, una casualidad. Fue todo un mensaje político. El primero, el que aludió a sus épocas de lucha aquí en el gremio metalúrgica. La huelga que a la mismísima y brutal dictadura brasileña le paró la represión y le paró el país absolutamente. Primero, le costó cárcel y él siguió adelante porque era el mandato que tenía. Eso es lo que contó, eso es lo que dijo. Habló también del Lula que fue haciendo política. Habló del Lula que esa política le permitió, aún rechazando ser diputado, le permitió llegar a presidente. Así que habló de los logros del Lula presidente y habla ahora de la entrega que se hace ante la justicia, no bajando la cabeza, sino también poniendo a prueba a los que quieren verlo preso, a ver qué es lo que hacen. A ver, veo en esto una secuencia casi perfecta de estrategia electoral. El de hoy para mí fue un lanzamiento perfecto de una campaña electoral. Si después la justicia electoral se lo permite o no es otra cosa, pero para mí ha sido un diseño estratégico y ordenado casi perfecto. La pregunta que yo quiero hacerle es, Lula en la prisión de Curitiba, tal vez pueda ser candidato, eventualmente podría no serlo. Puede dar un mensaje todavía mucho más fuerte a su electorado y en todo caso, ¿quién podría ser su delfín político? ¿Quién podría heredar a Lula en las elecciones que se van a llevar adelante el 7 de octubre si finalmente él no consiguiese ser candidato? ¿Ustedes ven una figura alternativa dentro del Partido de los Trabajadores o de estas organizaciones políticas de acuerdos que se llevan adelante que pudiera con el mandato de Lula representar y aún así ganar elecciones? Bueno, ¿quién quiere empezar? La pregunta de Pepe Gil Vidal. Silvia, si querés darnos vos Sí. tu mirada como brasileña. Sí, yo creo que estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Pepe en el sentido de que todo eso fue muy bien calculado, desde la recusa a entregarse a las 17 horas y hacerlo de su manera, con un acto, una ceremonia, una puesta en escena. y en ese lugar tan lleno de simbolismos para él, ¿no? Pero yo creo que jurídicamente y desde el punto de vista del Tribunal Electoral va a ser muy difícil que él logre ser candidato con lo que tenemos en este momento pasando en la justicia. Pero el PT no descartó esa posibilidad todavía. Sí tiene planes B, que serían el exalcalde de São Paulo, Haddad, que estaba ahí en el acto también, que es muy conocido en São Paulo, fue un buen alcalde, pero no tiene un nombre de alcance nacional. Pero Lula no nombró a nadie, digamos, no ungió a ningún candidato como lo hizo en su momento con Dilma, por ejemplo. No. Eso quiere decir que él sigue con... Él sigue con esperanza. Esperanza de ser él el candidato. Sí. Pero el PT está un poco cindido ya, si ya no es el momento de dejar Lula como un mentor del partido y ya indicar a alguien que podría ser Haddad, podría ser Jacques Wagner. No, respondería la pregunta de Pepe en dos partes, digamos. La primera parte, lo que se vio de Lula hoy, ¿no? Ese tremendo animal político, digamos, que frente a situaciones como está viviendo, recupera su historia. Y a mí me parece que hay un punto importante ahí, y que tiene que ver con la estructura, si vos querés, con la estructura política y social brasileña. Yo quiero ir un poquito más profundo del hecho de Lula, ¿no? Digamos, Lula puede remitirse, ¿no?, a esta imagen, digamos, de un líder carismático y vinculado a la sociedad, justamente por lo que yo decía antes, digamos. La política brasilera, a diferencia de la política argentina, no es una política donde los partidos tengan penetración territorial. O sea, no existe el aparato, no existen los punteros, no existen los referentes territoriales. Lo que existe son, en algunos casos, y este es el caso del PT, una organización política. El PT va a Curitiba porque la organización política va a Curitiba, no porque haya manifestantes solos en Curitiba. No vemos manifestantes en otros lados de Brasil. Vemos algunas manifestaciones en Río de Janeiro, algunas en Sao Paulo, pero en el nordeste no vemos. Es decir, Lula sacó 60% de los votos en Pernambuco. Es donde más lo quieren. Bueno, y no hay marcha en Pernambuco. ¿Por qué? Porque no hay penetración territorial de los partidos.
Entonces, en primer lugar, Lula lo que está haciendo es lo que es ausente en la política brasilera, que es un líder de una organización político-partidaria que tiene llegada a la sociedad. Entonces, naturalmente recupera, digamos, ese valor, que es un valor diferente al resto. Y esto lo vinculo con la segunda pregunta. ¿Por qué es un valor diferente al resto? Bueno, cualquiera en la situación de Lula querría ser presidente. Tiene 37% de evaluación positiva, tiene una organización política partidaria detrás, y lo que le siguen tienen 14 o 15, y el presidente actual 1% de evaluación positiva. Entonces, es natural que un animal político con organización política, con buena imagen en la ciudadanía, pretenda ser presidente. ¿Gabriel? Sí, yo, sin agregar más nombres que los que ya sugirió la colega aquí, lo que querría decir es que cuáles son los precedentes que tiene el Partido de los Trabajadores y el propio Lula en esto. Lula transformó en presidenta a Dilma Rousseff sin ser la candidata favorita de la militancia del Partido de los Trabajadores, teniendo, a pesar de tener altos cargos en su gobierno, un conocimiento público limitado para lo que necesita un candidato presidencial, y logró exitosamente transferir suficiente capital político como para que Dilma en su momento fuera presidenta. En el caso de Fernando Haddad, una de las personas que se mencionó acá como un posible candidato, sucede algo parecido. Fernando Haddad fue ministro de Educación de Lula, tenía muy poca intención de voto cuando Lula decidió que él era el mejor candidato a intendente de San Pablo, y con una campaña electoral donde Lula se involucró muy personalmente, logró hacer crecer de un candidato desconocido con cifras por debajo del 10% a hacerlo elegir alcalde de San Pablo. Jack Wagner tiene sí un capital propio, fue gobernador de Bahía. La diferencia ahí tal vez tenga que ver con algo que probablemente tenga que terminar de definir los abogados. Es cuán lejos de los procesos judiciales de la Lavallato está uno y el otro, y en ese sentido Fernando Haddad es de los pocos políticos brasileños al que no se le puede objetar nada. Pepe, quiero preguntar también, sumando lo que vos mencionabas, si hay un PT sin Lula, ¿hay futuro para el PT? O sea, y también le pregunto para nuestros analistas argentinos, no solamente para Silvia, ¿Lula es una especie de Perón en Brasil? Es decir, es un hombre, digamos, puede haber un lulismo, primero que Lula tiene 72 años, es un político con una edad avanzada, además de que pasó una enfermedad muy complicada. Pero pregunto, Lula da Silva, digamos, más allá de que esté preso o que salga de la cárcel, ¿va a haber un PT sin Lula cuando Lula ya no sea parte del juego político? Silvia, ¿vos pensás que sí, que va a haber? Sí, creo que va a haber un PT sin Lula, porque ya el PT tiene otros cuadros y cuadros de destaque, pero yo no haría la comparación con Perón, porque en Brasil es un poco distinto eso. Nunca tuvimos, por ejemplo, doy el ejemplo de Getúlio Vargas, que fue más o menos en la misma época, era un presidente muy popular, muy querido, y se mató en su presidencia, y ni así se transformó en un ícono, así que la gente hiciera un movimiento alrededor de él. Ni siquiera existe este movimiento alrededor de él, ¿no? Brasil no tiene hay una diferencia de cultura política, y no veo a Lula transformándose en un Perón, pero sí el PT siguiendo, porque sí tiene cuadros para eso. Bien, bueno, ¿algún comentario, Germán? Sí, creo que Lula no podría ser Perón porque las condiciones sociopolíticas en Brasil no permitirían que Lula fuera Perón. Digamos, hoy no podríamos tener nunca en Brasil un 17 de octubre, ¿no? ¿Y eso por qué no? Bueno, porque en Brasil, de vuelta, los sectores sociales, digamos, la política en Brasil es elitista, no es una política horizontal como en Argentina. Nosotros en Argentina estamos acostumbrados que un señor de clase media puede ser gobernador. En Brasil un señor de clase media no puede ser gobernador. Por eso la particularidad de Lula. ¿Y por qué no puede ser gobernador? Porque la política brasilera es una política de élites, y de élites económicas. No es una política, ¿no?, digamos, transversal a los sectores sociales. Entonces es muy difícil pensar, ¿no?, que las élites políticas brasileras habilitarían eventualmente una figura como un Lula Perón. Gabriel. Indudablemente el lulismo como fenómeno electoral excede al Partido de los Trabajadores, pero no de ninguna manera se puede comparar a fenómenos argentinos, como bien lo decían, como bien se decía aquí en la mesa. Me parece sí que lo que puede haber también es una reconfiguración
reconfiguración de las políticas de alianzas de cara a las elecciones. Lo que vimos aquí en el Sindicato de Metalúrgicos de San Pablo es un palco donde no solo estaba Lula, estaba la candidata presidencial del Partido Comunista del Brasil, que es un partido firmemente aliado del Partido de los Trabajadores, y también estaba Guilherme Boulos, que es precandidato de un partido que fue firme opositor a los gobiernos del Partido de los Trabajadores. Y tal vez entonces esa foto que estamos viendo con Lula en prisión esté convocando a una reunificación de la izquierda brasileña con candidatos jóvenes con mucha proyección propia. Ya volvemos a todo esto. Pepe, está Mariana Cócaro, que tiene información sobre Curitiba y sobre el lugar donde va a estar alojado Lula da Silva. Mariana, te escuchamos. Sí, Franco, Pepe. Esta es la cárcel donde va a estar alojado Lula, este líder de 72 años, que es expresidente. Miren, fíjense, 15 metros cuadrados, es más o menos 5 metros por 3 metros cuadrados. Va a estar solo. No va a tener que compartir con nadie la celda y tampoco va a tener contacto con otros internos, que también hay internos detenidos por la causa de Lavallato. Así que va a estar solo y va a tener permitido una visita semanal de la familia. Y después va a poder tener unos paseos diarios de 2 horas al aire libre solo. Lo que van a tratar es que no tenga contacto con otros reclusos que puedan importunarlo, y también va a tener siempre una custodia afuera de su celda para mantener su seguridad. Bien, Mariana, impresionante la imagen y además pensarlo a Lula encerrado en esta celda, ¿no? Después de haber sido 2 presidentes del Brasil. Mariana Cócaro, ya volvemos con vos, que tenés más datos sobre Curitiba. Pepe Gil Vidal está en San Pablo. Pepe, acá estamos las 3 de la tarde, ¿no? Estamos en el horario. Se supone que en minutos nada más podríamos tener novedades sobre la entrega de Lula da Silva. Sí, estamos esperando eso. Es lo que estamos esperando en este momento. Hemos visto movimientos de policía en motocicleta, pero muy tranquilos. Hemos visto un auto policial o 2. Hemos visto también la misma camioneta de policía de tránsito que pasó por aquí, pero más que nada como para revisar el área. Pero no hemos visto movimientos significativos que por este lado permitieran. Sí me llama la atención que los helicópteros estén sobrevolando permanentemente esta área donde estamos nosotros. ¿Por qué estás ahí, sí, Pepe? me llama la atención. ¿Por qué estás ahí? Estoy aquí porque estoy muy cerca de la información que yo tenía, es que un lavadero de autos y estación, playa de estacionamiento, era el lugar elegido estratégicamente para poder hacer la salida de Lula da Silva una vez decidida la entrega y una vez anunciada la entrega. Aquí está llegando otro auto de la policía, pero se está estacionando. No parece tener que ver con un movimiento de ese tipo, y porque a este lugar habrían llegado 3 autos sin identificación policial de la Policía Federal, sin identificación oficial, que están aquí desde las 6 de la mañana. Como la versión que se había corrido era que podría venir a buscarlo una camioneta sin identificar en algún momento, mientras escuchamos fuegos artificiales por allí por el fondo, se especuló con que eso y una lona que estaba tapando el lugar, ahora ya está mucho más apartado, eso podría ser el indicativo de que a lo mejor allí estarían los vehículos que lo iban a llevar. No hemos podido comprobar, hemos repasado, hemos peinado este lugar prácticamente. Este es el lugar donde dice que puede estar, según esa versión, pero no hemos podido chequear eso. Obviamente los autos, si están sin identificar, no podríamos identificarlos, pero la posibilidad de que autos sin identificar pudieran venir después de una negociación a buscar a Lula da Silva, viene mencionándose ya desde hace un par de días, precisamente cuando la misma Policía Federal desaconsejó entrar a saco acá. Había desaconsejado completamente. La policía iba a cumplir la orden que le diera, pero desaconsejaba porque lo veía lisa y llanamente peligroso. Peligroso para la gente, peligroso para Lula, peligroso para ellos. No había ganancia alguna en esto, así que por allí siguieron los canales de negociación. Se decidió poner un impasse, entonces ahí empezó a cobrar fuerza la versión de la posibilidad de que un vehículo no identificado viniera a buscarlo. Yo quiero mencionar algo que dijimos hoy. La verdad es que no es información. Es simplemente un poco de experiencia de haber caminado por algunos lugares en el ámbito internacional, porque ya me pasó en Saint-Denis en ocasión de la masacre de París. Temprano, cuando estábamos llegando a este lugar para conseguir la mejor ubicación posible, casi a menos que a paso de hombre, casi como pidiendo permiso entre la gente, es decir, no se trataba de ninguna urgencia,
Y en un lugar donde estratégicamente no debería ponerse un puesto sanitario, entró una ambulancia. Y al mismo tiempo con nuestros compañeros nos miramos y dijimos, casi con una sonrisa en los labios, ¿no? ¿No se tratará de el vehículo que lo van a llevar en una ambulancia? La verdad que pasaría perfectamente desapercibido y no es la primera vez que una cosa así sería. No es previsible que un hombre de la estatura política, un animal político, como bien lo definieron allí en la mesa, hiciera una cosa así. No me parecería razonable. Pero tenía que mencionarlo porque en una oportunidad, estando en la cobertura de París, empezamos a ver, cuando fuimos a ver el primer escenario de la masacre, que fue el estadio de Saint-Denis, empezamos a ver que mientras nosotros hacíamos las crónicas, muy lentamente pasaban coches de policía, muy lentamente ambulancias, muy lentamente camiones de bomberos, y tuvimos una madrugada impresionante al día siguiente, que también transmitimos en su oportunidad en vivo en Todo Noticias con nuestro equipo, en Saint-Denis, precisamente, en donde se resistían en un departamento que tenían como base los terroristas que estaban en la organización. Así que a lo mejor lo identificábamos con la posibilidad de que se tratara de eso. Esto fue olfato y fue anécdota, y quiero que suene como eso. Obviamente no es información, pero la verdad es que nos miramos una y otra vez aquí con los compañeros por eso. Así que, claro, ¿en qué se podría ir Lula de aquí? Bueno, las opciones están abiertas. Pepe, tenemos que hacer una pausa muy breve. Ya retomamos el contacto con vos. Está Pepe Gil Vidal en San Pablo. Estamos a minutos de que Lula da Silva se entregue. Tenemos la imagen en la puerta del sindicato de metalúrgicos. Pepe Gil Vidal, que está en el lugar señalado donde Lula se entregaría. Enseguida Mariana Cócaro también nos cuenta todo sobre Curitiba, el lugar donde va a ser alojado esa cárcel de 15 metros cuadrados donde Lula pasará sus próximos días, y en los estudios de TN con analistas, con periodistas especializados, siguiendo de cerca y analizando el futuro de Brasil. ¿Tiene fin esta crisis política tras la detención de Lula? Pausa y enseguida lo contestamos.